Señor. Damos gloria y alabanza al que vive. Saludamos a todos los amados hermanos, pastores, ministros de esta casa. Primeramente, y también queremos saludar a todos los ministerios, Casa del Rey, a todo lo largo y lo ancho de nuestro país, Venezuela, Casa del Rey Yaracuy, Casa del Rey Apure, Casa del Rey Aragua, Casa del Rey a nivel internacional, España, con el pastor Arturo Gil, Casa del Rey Chile, Casa del Rey República Democrática del Congo, Casa del Rey Guinea Ecuatorial, Casa del Rey con los discípulos que están trabajando en Varsovia, en Polonia, la doctora Carolina Roldán, a todos ellos bendiciones. Hoy quiero compartir un tema y voy a funcionar en esta mañana como maestro más que como predicador. Casi siempre es así. Casi siempre cuando tú tienes un llamado en algún área de tu vida, siempre vas a funcionar donde realmente eres más efectivo. Y quiero dar también la bienvenida si algunos nos visitan esta mañana. Hoy vamos a hablar de un tema que he titulado El Paraíso, Paraíso Perdido. Ese título del Paraíso Perdido fue tomado de una novela que tuvo mucho éxito, escrita por John Milton. John Milton en el siglo XVII escribió esa novela, y realmente la intención no es hablar del libro. Yo no voy a hablar de ese libro porque tiene un enfoque totalmente antibíblico, distinto a lo que es el paraíso realmente, pero me llamó la atención el título, y siempre los títulos sirven para captar la atención y el interés de la gente. Así que no se preocupe que no vamos a ver una clase de castellano y literatura. La idea es entender todo un proceso que se dio desde la caída de Adán hasta este tiempo, para entender algo que tiene que ver con el reino. Nosotros sabemos que en este tiempo, en esta época, es casi imposible no hablar del reino de Dios. El tema del reino de Dios durante mucho tiempo ha sido motivo de grandes debates teológicos, de grandes debates en todo el mundo. Y la iglesia debe tener siempre una concepción bien clara acerca del por qué predicamos el Evangelio del Reino, qué es el Evangelio del Reino, cuándo surge esa idea en la mente de Dios de establecer un reino o de presentar su reino a los hombres, y en qué momento, en qué etapa de ese reino nos encontramos nosotros hoy. Si nosotros vamos al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 8, y vamos a usar Biblia acá, creo que es lo más recomendable si queremos ubicarnos. Ese es el mejor GPS que tenemos para ubicarnos dentro del panorama profético. Usted no puede, ni yo puedo, obtener ubicación en tiempo real si no vamos a la Escritura. Si el pueblo de Dios se acostumbra, o nos acostumbramos, a recoger cualquier cosa por allí que salga en las redes sociales, que no está mal que la iglesia utilicemos las técnicas o la tecnología para este tiempo,
El asunto es cuando alguien se vuelve dependiente de esas cosas y no tenemos un crecimiento personal producto de una relación mía con la palabra de Dios. En primer lugar, estudiamos en esta mañana de manera colectiva, como pueblo, como familia Casa del Rey. Pero cada creyente debe tener una relación personal con Dios a través de su palabra. Usted y yo tenemos que aprender a comer. No que nos den el alimento en la boca, sino que aprendamos a comer ya después de un tiempo de haber caminado. Ya debemos saber escoger el alimento que nos llevamos a la boca, el alimento que vamos a digerir, para poder tener una salud, para poder tener verdadera salud espiritual, emocional y de manera integral. Pero esto requiere disciplina, no sanciones, disciplina. Me refiero a que yo tengo que sacrificar tiempo, tengo que invertir tiempo en mi preparación. Yo no puedo esperar que haya un programa de la iglesia, que son necesarios, los programas de formación, todo eso, ese es nuestro deber acá. Pero cada uno que ha nacido de nuevo, que ha recibido a Cristo como Salvador, debe anhelar la leche espiritual no adulterada, dice la palabra. Es algo que se produce de manera automática. El niño, cuando nace, usted no le da una clase al niño que tiene que amamantar, que tiene que, ahí está el pecho, el pecho tiene unos ligamentos, tiene unos órganos que se llaman órganos galactófaros que producen leche. O sea, mientras le da esa charla se te muere el niño. El niño automáticamente por instinto, ¿quién le dijo? Se pegó del pecho y empezó a alimentarse. Él ni sabe, él lo que siente es que está siendo abastecido de algo que él necesita, su organismo. Esas son leyes naturales que Dios colocó. Yo me pregunto, ¿por qué cuando nacemos de nuevo no se produce ese mismo efecto? Debiera, porque todo es una analogía. Todo es una analogía. Cuando uno recibe a Cristo como Salvador, yo creo que el efecto inmediato es: yo quiero aprender. Yo quiero que me expliquen la palabra. Yo quiero, como aquel hombre, el eunuco, que decía: ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Entonces tenemos que revisar muy bien eso. Porque hay un asunto que es bien delicado, que tiene que ver con el reino. Para que este reino lo podamos entender, en primer lugar, Juan capítulo 3, versículo 3, dijo: nadie que no haya nacido de nuevo puede ver, ni siquiera lo puede ver. Ahí no está hablando, no, nadie que no ha nacido de nuevo no puede entrar, no puede ver, y mucho menos entrar en el reino de Dios. Tiene que haber, número uno, un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Tiene que haber un nuevo nacimiento. Al reino de Dios no se entra metiéndose evangélico, cambiándose de religión, tampoco, diciendo que yo soy cristiano, tampoco. Es a través de el acto sobrenatural, porque solamente eso puede suceder de manera sobrenatural, de que el hombre muerto en delitos y pecados espiritualmente pase de muerte a vida a través de haber aceptado a Cristo como Salvador. No hay otra manera. No hay otra fórmula religiosa que podamos inventar. Y si nosotros nos vamos a Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24, miren lo que dice. Ahí es donde yo veo las primeras, por llamarlo evidencias, o los primeros intentos de Dios establecer un reino. Y fue en el huerto del Edén. Uno se pregunta, ¿qué hubiese pasado si el hombre en el huerto del Edén no hubiese pecado? Obviamente que si hubiese quedado allí, cumple el propósito, hace todo lo que tiene que hacer
Y eso desde un punto de vista de gobierno es un reino. Es un reino. Estaba en la mente de Dios que el hombre gobernara. El hombre fue posicionado para gobernar. Fíjense lo que dice 3:23 para que vean las consecuencias, porque le llamé el paraíso perdido. En este caso, quien se perdió fue el hombre. Pero le quise poner un título para la gente que es muy detallista, que estará diciendo, no, el paraíso no se perdió fue el hombre. Está bien. Pero quise ponerle así porque sí. Entonces, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la cual fue tomado. Y lo sacó Jehová del huerto, del paraíso. Imagínese usted, de ese reino fue expulsado. ¿Usted sabe por qué? Porque violó códigos. En el reino no se vive como uno quiere, sino como Dios quiere. ¿Verdad que sí? Porque es que es muy romántica la idea, es muy ambiciosa la idea, es muy atractiva la idea, es muy seductora la idea de que en este tiempo de caos político, de caos internacional, donde uno no ve que hay una nación que valga la pena, uno va a decir, oye, usted dice, me voy para Estados Unidos, allá la cosa también está grave. Me voy para Europa y allá también está la inmoralidad. ¿Y para dónde me voy? Me iré para la luna, ¿será? Estoy esperando que la NASA pueda hacer las primeras ciudades en Marte, en la luna, para ver si compro, o no sé, una parcela allá y me voy con mi familia. Una cosa loca de esas. Aunque hay gente que vive en la luna. Tengo muchos estudiantes que viven en la luna, más que en el salón de clases. Entonces, ellos no tienen problema. Pero cuando despierten a la realidad de que sí están acá, entonces hay esa ambición de poder, de querer. ¿Quién no quiere un reino? ¿Quién no quiere un lugar así como lo tenía Adán y Eva? Que el único mandamiento, la Biblia más corta que yo he visto en toda la historia del cristianismo, de las cosas de Dios, es la que Dios le entregó a Adán. Un solo versículo tenía. Un solo versículo. De todos los árboles del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer, porque el día que comieres ciertamente morirás. Qué difícil cumplir esa Biblia. Y nosotros se justifica que a veces fallemos porque tenemos 66 libros y miles de versículos. A él se le dio uno, listo, John, de una vez. Ahora, la pregunta es esa, fíjese bien. Dios, porque el reino tiene códigos, hermano, y eso no es un secreto. Nosotros no nos podemos poner a inventar. Fíjese que hasta el Padre Nuestro casi lo queremos cambiar. El Padre Nuestro dice, venga tu reino, no venga mi reino. No es mi reino, es tu reino. Es tu reino, el reino de Dios. Y si es el reino de Dios, Él establece las reglas del juego. Él establece la manera como se va a vivir en ese reino. Y como el hombre falló en ese primer intento de Dios establecer o de presentar un reino, y Dios no fue sentimental ni sentimentalista, no, hermano, lo pensó y lo sacó, lo expulsó. Cuando el hombre violó los códigos de convivencia para permanecer en ese reino. Entonces, el hombre fue posicionado en el diseño original, fue posicionado para gobernar. Aquí hay verdades que nos van a explotar a nosotros algunas neuronas y algunos paradigmas religiosos que tenemos. Porque a veces decimos la iglesia, el reino y la familia. ¿Sabes lo que me llama la atención? Que el primer proyecto de reino de Dios para el hombre se lo dio fue a una pareja. No se la dio a una iglesia, no se lo dio a un pastor, no se la dio a un apóstol, se lo dio a una pareja. Eso habla muy bien de la familia, de la importancia de la familia en un proyecto de reino. En un proyecto de reino. Y hemos querido invertir las cosas, pues que sale todo mal. La concepción de reino se pierde.
Mire, vamos a ir más adelante, pero yo no quiero ni ver la lámina. Yo voy a dejar que el Espíritu Santo fluya, más bien. Que Él fluya. Génesis, capítulo 2, versículo 8. Por favor, vamos a trabajar con versículos meos. Esas láminas quedaron muy feas. No quiero ni que la vean. Sí, yo soy malo en eso. Está producción, pero les confieso que no es la culpa de ellos. Hoy fue que amanecí con ganas de hacer las láminas y después las mandé. No vamos a hacer ninguna lámina. Se acabó. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente. Miren lo que dice allí. Para mí este es el primer proyecto de reino. Y puso allí al hombre que había formado. ¿Lo puso dónde? En el huerto. ¿Para qué? Para hacer pasarelas y cosas y modelar. No. Vamos a leer el verso 15. ¿Verdad? Hay que pasar que la tecnología nuestra es lenta. No son los muchachos, claro. Para los que están pecando ahí con la mente. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Le dio responsabilidades. Le dio responsabilidades de gobierno. Pero no solamente eso. Si hacemos una lista, le dijo que sojuzgara. Le dijo al hombre que le pusiera nombre a los animales. Y es más, es que Dios confió en el hombre, que le dice que le entregó todo al hombre para que fuera un mayordomo en ese lugar. El hombre violó los códigos, no puede seguir en el reino. Fue expulsado del huerto del Edén como la primera muestra del reino de Dios. ¿Por qué? Porque el gobierno de Dios está basado en obediencia y en sujeción. Vamos a ver capítulo 2 de Génesis para los que anotan, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová, mire, mandó. A ver que en el reino no se vive como uno quiere. Mandó. ¿Quién mandó? El hombre. No, mandó Jehová. Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Verso 17, ese es el versículo. Dice: más del árbol, ya lo leímos, de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comiere ciertamente morirás. ¿Quién puede cambiar eso? Esas son leyes de reino, de código. O sea, en pocas palabras, no pecarás, ¿vale? Lo único que te inhabilita y me inhabilita a mí para establecer el reino en este tiempo es el pecado. Vivir en pecado. Porque todos pecamos, pero una cosa es pecar y otra cosa diferente es vivir en pecado. Es muy diferente. Es bueno que usted entienda esto para que la culpa no lo vaya a usted a lanzar al piso. Todos pecamos, todos los días. Hay gente ahí ahorita que está pecando. Porque un mal pensamiento es pecado. Envidia es pecado. Rabia es pecado. Falta de perdón, eso es pecado. Usted dirá: bueno, ¿y qué es lo que no es pecado? Todo lo que agrada a Dios. Es más, esos son los pecados que uno dice, llama pecados capitales, pecados más evidentes. Pero es que incluso el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso también es pecado. El que tiene como ayudar a su hermano, y perdónenme lo coloquial, y se hace el loco, eso es pecado. Sonó como duro, ¿verdad? Pero es verdad. ¿Cómo yo, pudiendo ayudar a un hermano, me hago el paisa y le paso por un lado y lo que hago es orar? No, yo estoy orando. No soy hipócrita. Perdóneme. Mire, él no le va a meter a la arepa oración. Una arepa no se rellena con oración, que yo sepa. Usted no va a la carnicería y pide 1 kilo de oración. Entonces, también dice la Biblia que toda injusticia es pecado. Hay pecados de omisión y comisión, y ese es otro tema. Lo que quiero decir es que en el reino de Dios hay códigos. Entonces ahora la gente
Estamos promoviendo el establecimiento de un reino sin tener las condiciones o el perfil para poder establecer un reino. ¿De qué estamos hablando? Aquí no se está hablando de un puesto político. Aquí no se está hablando de la teología de la liberación. Aquí no estamos hablando de teólogos que quieren derrocar gobierno a la fuerza. Se está hablando del reino de los cielos establecido en la tierra. Es el reino de Dios donde Dios gobierna y el hombre se somete. No es un gobierno anárquico. No es un gobierno donde no hay autoridades, donde yo hago lo que quiero. No es un gobierno como fantasioso, como un cuento, como Alicia, utópico, esa es la palabra, como también, o como Alicia en el País de las Maravillas. No, aquí se requiere sujeción y obediencia, porque eso fue lo que le faltó a Adán en el paraíso perdido. Y para recuperar eso no es tan fácil. Para convencer a Dios que delegue sobre un grupo o sobre una comunidad algo tan grande como el reino de Dios, la gente tiene que llenar los perfiles correctos y entender los códigos de reino para que pueda entrar al reino de Dios. Y a Nicodemo, con toda la teología que él tenía, con toda la Biblia que él conocía, le dijo: es necesario nacer de nuevo. De lo contrario, no te vistas que no vas. De lo contrario, no vas a entrar al reino de Dios. Ninguna religión tiene poder para que tú entres al reino de Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús. ¿Hay otra manera? No hay otra manera. Ni es San Benito, ni es María Santísima, ni es San Gregorio, ni San Crisóstomo, nada. Es Jesús, el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Ahora, la sujeción, ¿por qué? Porque el problema fue problema de sujeción. Cuando usted revisa la palabra de Dios, vamos a leer un momentico Génesis capítulo 3, versículo 7 al 10. Vamos a leer el verso 7. Yo no espero que la gente ni hable en lengua hoy, ni que dance, no importa. Yo lo que quiero es que usted aprenda, o aprendamos todo. Vamos a aprender. Versículo 7, miren lo que dice. Entonces fueron abiertos. Esta es la consecuencia. Fueron abiertos, y este modelo no aplica en el reino de Dios. Porque alguien que se le abren los ojos naturales, que tiene que ver con razonamiento humano, tú no puedes entrar y entender el mundo del reino de Dios con ojos naturales o con racionalidad humana. Fueron abiertos los ojos de ambos. Eso para mí es racionalismo. Y eso no surgió como dicen los historiadores, los que estudian historia universal, no, que eso surgió con la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, quise decir. Eso surgió con la invención de la imprenta, con Juan Gutenberg. Eso no surgió con la revolución en Italia, en Francia, del conocimiento. No, señor, ¿quién le dijo a usted eso? Los maestros. Pues eso está bien que no le paguen el bono vocacional, porque nos enseñaron mal. Entonces, la revolución, ni el conocimiento, ni la era de las luces, fue cuando entró el racionalismo. El racionalismo entró cuando el hombre pecó, porque se le abrieron los ojos. No es que era ciego, estamos hablando de que estaba en una condición de inocencia. Era inocente. Eso es lo que se llama en la Biblia, en la teología, la dispensación de la inocencia. Todo lo que abarca la historia de la Biblia, Dios y nosotros, los que estudiamos teología, la hemos dividido en dispensaciones. 7 dispensaciones. ¿Qué son dispensaciones? Son periodos de tiempo en los cuales Dios trata de una manera particular con el hombre. Y cuando el hombre fracasa en el intento de mantener una comunión con Dios, Él quebranta eso allí, envía juicio y establece una nueva forma o manera de comunicarse con el hombre. Ahí vienen lo que llaman dispensaciones.
Eso está en la Biblia, pero aparece en griego, oikonomía se llama. Venido el cumplimiento del tiempo, dice Efesios. Oikonomía, administración, oikónomos. Entonces Dios trata con el hombre y fíjese bien. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera. Miren, no pidieron ni ayuda a los sinvergüenzas eso. Después que pecaron se hicieron los locos. Ellos mismos, ¿quién les dijo a ellos que cosieran hojas de higuera? ¿En qué Biblia leyeron eso ellos? Que para ellos justificar, no, nos vamos a coser. ¿Y sabe lo que es? Esto habla de la autosuficiencia del hombre que quiere vivir en un reino que él quiere establecer, pero anárquico y alejado de Dios, y que Dios no me ayuda, y que está disfrazado de algo que yo llamo autosuficiencia. El hombre que cree que sin Dios va a lograr las cosas, no lo va a lograr. No va a llegar lejos, por lo menos lejos no va a llegar, se lo garantizo. Entonces, con el pecado entraron corrientes. Mira la corriente que entró. El racionalismo, se abrieron los ojos, conocieron que estaban desnudos. Ellos se autoayudaron ellos mismos. Entró el humanismo también. El humanismo, ¿qué es el humanismo? En un concepto claro, cópielo allí también, es la redención del hombre por el hombre. Qué error tan garrafal. El hombre no puede salvar al hombre. Por eso es que el humanismo promueve, y no es malo, pero fíjese la sutileza de Satanás. Podemos vivir sin Dios en una sociedad que no tenga Dios. Ya Nicaragua oficialmente se ha declarado un país ateo. No saben lo que le espera. No sabe esa nación lo que le espera de parte de Dios. La Biblia dice, el salmista dijo, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Aleluya, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y este país no se ha caído, no por los políticos, sino porque el Dios de los cielos tiene su mirada sobre Venezuela. Y Él va a hacer con esta nación lo que dijo que iba a hacer. Es decreto divino, decreto del alto Dios. Aleluya. Entonces, humanismo, racionalismo. ¿Y sabe quiénes construyeron estos sistemas filosóficos? Humanistas, racionalistas, gente enferma. Gente que con el pecado, sus emociones se enfermaron. Porque la caída del hombre, el pecado inhabilita, oiga bien, incapacita. Inhabilita al hombre para que opere bajo los códigos del reino. Por eso es que desde mi concepción es imposible que nosotros podamos establecer el reino de Dios en la tierra si primero ese reino no se nos ha revelado. Porque esto no es un concepto teológico, no es un concepto solamente el reino de Dios. Es una experiencia sobrenatural que comienza con el nuevo nacimiento. Porque el nuevo nacimiento te convierte de manera sobrenatural en un ciudadano del reino de los cielos. Porque de lo contrario es imposible. Yo no puedo vivir con miedo. Esas fueron las emociones que entraron. ¿Por qué? Vamos a leer el verso 10 para que usted vea lo que le estoy diciendo. Versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Se puede vivir en el reino de Dios con miedo? Entonces no califica. Una persona que vive con miedo y me está proclamando reino. Gente que tiene miedo hoy, que no va a comer mañana. Gente que tiene enfermedades mentales incluso, producto de no una renovación. Si yo tengo la mente renovada por la palabra, es verdad, el miedo es una emoción natural, pero yo no puedo vivir esclavo del miedo. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Gente asustada, gente que el mañana hermano, le crea ansiedad.
Gente que dice conocer la palabra de Dios, que dice que son ciudadanos del reino y viven esclavos del temor, del miedo de lo que va a pasar mañana, miedos a los virus, a las enfermedades. Viven, incluso tienen problemas, son hipocondríacos. Cualquier puntadita que le da, tengo cáncer. Porque ahora son oncólogos de paso. Tengo una puntadita, no, se me estalló una neurona, pastor, tengo un derrame. Hipocondríacos. El pecado ha permitido que el miedo entre en la civilización y así Dios no establece el reino. Con ese tipo de ciudadanos no hay reino. Hasta que el hombre entienda cómo es que se vive en el reino. Fíjese, miedo. Porque estaba desnudo y me escondí. Huye el impío sin que nadie lo persiga, dice la Biblia. Entonces el pecado inhabilita, repito, al hombre para vivir en el reino. Lo echa a perder otra vez. Si Dios establece el reino sin cambiar primero el corazón de la gente que va a vivir en ese reino, esa gente daña el reino otra vez. Y está comprobado. Fíjense que Dios comienza con el intento. La iglesia, oiga, y no lo vaya a tomar como una herejía. Si usted quiere lo tome como a usted le parezca. Pero le voy a decir algo, la iglesia no se nombra en todo el Antiguo Testamento. La palabra iglesia no existe en el Antiguo Testamento. ¿Usted sabía eso? Hermano Jesús, que ha leído la Biblia no sé cuántas veces, está la palabra iglesia en el Antiguo Testamento. Es de origen griego y le voy a decir algo, de paso es pagano. El término es pagano. Eclesía. Y no es lo llamado fuera, como vinieron los poetas teólogos para adornar la cosa, el gran error de traducción. Sino que le pusieron los llamados fuera. No, hermano, que llamado fuera nada. La palabra iglesia literalmente fue tomada de la política greco-romana y significa, oiga bien, iglesia en el original griego al español significa la asamblea. Los que son abogados saben de qué estoy hablando. Eso lo dan en Derecho Romano 1, en la Universidad de Carabobo y en cualquier universidad del mundo. ¿Ok? La eclesía, la bulé, la polis griega, el senado. Todo eso son figuras de la política. Ahora que Jesús tenía un poco de malandros al lado, 12 discípulos, y él quería transmitirle a ellos la concepción del reino, había que usar las figuras, los términos que la gente manejaba, que eran comunes en la época. ¿Y cuál era el término más común? Iglesia. Pero es tanto así que Jesús le da un giro de 180 grados a la iglesia. ¿Y sabe cómo llama Jesús a la iglesia? No la llama la asamblea, la llama mi esposa. Para devolver la concepción que es la familia la que establece el reino. Que lo que Dios quiere son familias. ¡Aleluya! Si usted cree que la iglesia es el fin, no, la iglesia es un medio para Dios establecer el reino. ¿Con quién viene Jesús por segunda vez aquí a la tierra? A establecer el reino. ¿Con quién viene? Dígamelo. Viene con la iglesia. ¿Y a qué se va? ¿A qué va la iglesia al cielo cuando sea arrebatada? ¿A las bodas de quién? No dice la boda de la iglesia, dice las bodas del Cordero con la esposa que es la iglesia. ¿Sí? ¿Verdad que está claro? El Señor nunca abandonó la concepción y la importancia de la pareja que colocó en el huerto y que luego la expulsa. A través de la iglesia el paraíso perdido se recupera. El reino se establece cuando Cristo venga por segunda vez a establecer el reino con su esposa, la iglesia, acá en la tierra. Pero una cosa sí le digo para finalizar. No se adelante. Porque entonces se va a tener que agarrar la imagen de Daniel y cortarle las patas. ¿Cómo le vamos a cortar las patas a la imagen de Daniel? Cada vez que yo escucho a la gente, hermano, qué bueno, porque hay que tener un poquito de cordura, no gordura, cordura. Sentido común, sentido bíblico, no nos emocionemos. Nosotros tenemos que predicar el evangelio de salvación primeramente. Para que esos ciudadanos impíos, esa gente
que no entiende el reino pueda entrar al reino de Dios y pueda verlo, o en pocas palabras, ese reino se le revele y pueda entender que hay unos códigos. Es a través, como lo dije al principio, del nuevo nacimiento. No es metiendo ni cambiándose ni visitando la iglesia. No es la gente, no, que bueno, está bien, yo espero siempre que el Espíritu Santo haga la obra, porque uno no es el Espíritu Santo y queremos que la gente se entregue, obligado, presionado, te vas a ir al infierno. No, pero aproveche que está acá. Aproveche esta mañana para entender que este es un paso importante en su vida. Todos estos imperios van a pasar. Todos los imperios del pasado cayeron, la historia lo confirma. Lo que antes pensaban que la Biblia hablaba de cosas fantasiosas y que era mentira, hoy los historiadores, los arqueólogos, los expertos, los estudiosos, la gente de la NASA, hermano, muchos de ellos creen más en la Biblia que los mismos cristianos, que estamos viendo el cumplimiento exacto de todas las profecías. Todos los imperios han pasado. Babilonia cayó o no cayó. Búsquese el libro. Entonces, si no me cree por la Biblia, búsquelo en el libro de Historia Universal de J.M. Ciso Martínez, de tercer año, ediciones Geneva, y vaya para que usted vea. Mesopotamia cayó en el año 538, corrijo, con la invasión de los medo-persas. Y eso estaba profetizado en la Biblia. Jeremías lo dijo también Daniel, cuando le interpretó el sueño a Nabucodonosor. Entonces, ¿por qué queremos hacer un muñeco de barro con un modelo de reino inventado por nosotros? ¿Tú sabes qué fueron lo que hicieron los pecadores, esos vagabundos, después que los expulsaron? Se multiplicaron, pero fue porque Dios confundió las lenguas más adelante en una estructura que estaban construyendo ellos, que se llamó la Gran Torre de Babel. Cuando Dios, es que el hombre sin Cristo es necio, caballero. Él quiere hacer una urbanización y ponerle una llave y decirle a Jesús, tú para acá no entras. Esto es para nosotros. Y la Torre de Babel es un monumento a la soberbia. Es un monumento, hermano, simbólico a la altivez del hombre, al orgullo, a la autosuficiencia, de querer él manejar sus propios asuntos y sacar a Dios del paquete. Y ese es un gran fracaso para el hombre. Por eso cada vez que Dios vea, ahora sí estoy finalizando, hace como un rato que lo dije. Cada vez que Dios vea, y se lo voy a decir a usted y me lo voy a decir a mí, cada vez que Dios vea que usted va a hacer un proyecto, o yo voy a hacer algo, o que voy a establecer algo, sacándolo a Él, Él va a manifestar su gloria. Pero no para aprobar lo que estamos haciendo mal, sino para destruir y desmontar las estructuras humanas que nosotros queremos construir sin Él. Cada vez que usted quiera hacer algo y no meta a Dios, eso no va a prosperar. Eso es humanismo puro. Esa es la redención del hombre por el hombre. Eso es antropocentrismo de la peor calaña. El hombre sin Cristo, como dice un coro, no vale nada. Sin Cristo nada podemos hacer. Pablo dijo, en Cristo estamos pepleromene, decía él en griego. Estamos completos. Completos. ¿Cuántos están completos en Cristo? ¿Cuántos en Cristo estamos completos? Completos en Jesús. ¿Qué le falta? Nada, usted lo tiene todo. Teniendo a Cristo somos más que vencedores. Lo dice la palabra. Aleluya. Qué maravilla. Pero hay gente que no, que salen corriendo a construir su propio reino. Vamos a establecer, ¿qué vas a establecer? Vamos a establecer reino. Ay, ¿qué vas a hacer con el anticristo? Te lo vas a llevar para tu casa. Porque que yo sepa, escatológicamente, lo que viene es el reinado del anticristo. Entonces la escatología no está en la chimba. Tanto estudiar escatología, tanto estudiar profecía, para que se diga que vamos a establecer el reino. ¿Será que tú te vas a lanzar político? ¿Será que tú vas a ser alcalde? ¿Será que tú vas a ser concejal? Y estás confundiendo el reino de la teología de la liberación o el reino de estos teólogos que están sacando una teología loca
que se llama la teología del reino presente. Que ellos dicen, no, ya Cristo está gobernando. Hermano, Cristo está gobernando, pero la Biblia dice que el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? El diablo le ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Que yo sepa, Satanás anda suelto haciendo estragos. No está atado, está haciendo estragos. Y en el reino de Dios, no, el diablo no tiene parte ni arte. En el reino de Dios es Cristo quien gobierna con la esposa, que es la iglesia, los redimidos, los transformados, los que se fueron en el arrebatamiento. Esa es la iglesia que va a venir a gobernar y a establecer el reino para que se cumpla lo que dice Apocalipsis. He aquí que yo los he hecho a ustedes reyes y sacerdotes para Dios y para mi Cristo. Fuerte el aplauso al Cristo de la gloria. Aleluya. Porque si nosotros, oiga, alteramos el orden divino, el orden de Dios, es posible que no pase nada. Es posible que no suceda absolutamente nada. Pero no podemos crearles expectativas a la gente. Vienen días difíciles. Pero en medio de esa crisis terrible para el mundo entero, hay una luz para la iglesia. Hay un trato especial de Dios para la iglesia. De todas esas plagas que vienen, Dios nos librará. Dios nos va a guardar. Dios nos va a posicionar. Dios nos va a direccionar. Dios va a mover su unción y su poder a través de la iglesia para que el reino se promueva. Pero ¿sabe qué? Otra cosa teológica por ahí que se me escapó. Porque es que esto es muy largo. Y yo quiero terminar porque ya tengo hambre. Pero estas son clases. Usted llegó al mejor lugar, casa del rey. Usted no sabe, hay gente que no sabe dónde se metió, a dónde Dios lo trajo. No es la mejor iglesia. Tenemos errores, pero tenemos buenos maestros acá. Aprovechenlos mientras estén acá. Aprovechenlos. Aquí hay gente que forma de verdad. Hay unos que deformamos. Pero bueno, nada es perfecto, ¿ok? Pero mire lo que le iba a decir, la teología. Usted sabe a quién, y no me vaya a llamar para allá para el patio a discutir conmigo, pues no tengo ganas. Pero le voy a decir algo que tú consigues pruebas en la Biblia bastante. Usted sabe a quién Dios le entregó la responsabilidad de establecer el reino. No fue a la iglesia, fue a Israel. ¿Sabe por qué tenemos un arroz con mango? Porque en la Biblia no hemos aprendido a separar Israel, la iglesia y los gentiles. Son 3 bloques de naciones, papá. Entonces tú no me puedes hablar de un plan de Dios para Israel y meterlo coleadito aquí a la iglesia como una caja. No, señor, ¿qué te pasa? Mire, yo sé cuando alguien me está hablando a mí y me está hablando como judío. Tú estás hablando como judío porque ese programa no es para mí, compadre. Eso es para Israel. Ahora que en Cristo no hay judío, no hay griego, todos somos uno, ¿verdad que sí, pastor? Somos uno en Cristo. ¿Qué le pasa? ¿Dónde van ustedes? Es una indirecta, se acabó. Se fue la pastora gobernante, seguro que dio la señal, ya la conozco. Bueno, mis amados, fíjense que el Evangelio de Mateo, y esto finalizo, es que me interesaba enseñar hoy, tenía ganas de enseñar, levantarme. Ajá. Fíjense, Mateo capítulo 24, que lo usamos mucho para hablar del reino, ese pasaje, ese capítulo, es el texto paralelo del capítulo 6, John, de Apocalipsis. Y es el mismo texto paralelo del libro de Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27, de esa famosa profecía conocida como la profecía de las 70 semanas del libro de Daniel. Entonces agarrar versículos así por los cabellos para establecer una doctrina es peligroso. Jesús le está hablando a Mateo. Mateo era judío. Y Mateo, el Evangelio de Mateo fue escrito mayormente para los judíos, no para la iglesia. No es que no vamos a tomar palabra de allí para nosotros, claro que sí, pero usted tiene que tener un ojo clínico.
para saber. Incluso las bienaventuranzas mayormente eran para los judíos. Y hay hermanos que dicen: bienaventurados los pobres de espíritu, porque nosotros heredaremos la tierra. ¿Qué tierra vas a heredar tú? Cuida la que tienes más bien, porque lo que nos espera es cielo nuevo y tierra nueva. El cielo. Entonces, la bienaventuranza, imagínese usted, todas las bienaventuranzas se resumen en una sola cosa. Ahí los que están son los pactos de Dios con Israel. Pacto davídico, pacto abrahámico, pacto edénico, pacto palestino. Todos los pactos, porque Dios siempre trató con Israel, es a través de pactos. Y con la iglesia trabaja es a través del nuevo pacto en su sangre. Que por cierto, vamos a ver si tomamos la cena, mano. Sí, para recordar el nuevo pacto en su sangre. Póngase de pie, porque esta gente aquí que están aquí ya montados acá. Ay, papá, Dios me los bendiga. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos entendieron? ¿Cuántos entendieron realmente? ¿Cuántos se van a seguir congregando aquí después de esta prédica? ¿Cuántos no se van a ir para los testigos de Jehová el sábado? ¿Qué pasó? Mosca con todo espíritu de confusión. Entonces vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias a Dios. Si en esta mañana algún amigo que nos visita, alguna amiga, entendió el mensaje del reino de Dios. Para este mundo vienen un reino que es el reino del anticristo, que es conocido como la gran tribulación. Esperamos que para ese momento la iglesia no esté, que la iglesia sea arrebatada según Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado, es decir, los que estamos acá, seremos arrebatados en las nubes para estar siempre con el Señor. Esa es la esperanza viva de la iglesia, de la familia de Dios. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor y por tu misericordia. Oh Señor eterno, danos la oportunidad, Señor, de poder predicar el evangelio del reino, promoverlo, para que cuando vengamos en gloria podamos establecerlo. Oh Señor, que lo profético se cumpla como se ha venido cumpliendo con exactitud, Señor. Señor, te damos gloria y alabanza. Te damos toda honra en esta mañana. Rompemos cadenas, Señor, cadenas de ignorancia, cadenas de rebelión, de altivez, de autosuficiencia. Señor, ahora mismo permite que nos podamos, Señor, ser bautizados con un bautismo de obediencia, un bautismo de sujeción, un bautismo de respeto a las autoridades, porque esos son códigos de reino donde hay una autoridad que es Dios. Alabamos tu nombre, Señor. Alabamos tu nombre. Si en esta mañana hay alguna persona que haya entendido claramente y quiere pasar de muerte a vida, dice el Señor claramente que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. ¿Alguien desea aceptar a Cristo como Salvador en esta mañana? Pase al frente. Hay esa persona acá que nos visita, toda la iglesia. Los hermanos, oren por favor. Vamos a estar orando. Voy a hacer un llamado, no tan largo, pero sí voy a hacer ese llamado. Alguno que vino con la intención de entender o de recibir esta palabra y decir: yo quiero aceptar a Cristo como Salvador, sea valiente, pase acá, haga confesión pública del Señor. Alabado Dios para siempre. Qué Dios tan maravilloso nos... Aleluya. Aquí viene un buen hombre. Bendiciones. Bienvenido. Que Dios te bendiga. Hay alguien más. Yo siento que aquí hay jóvenes en esta iglesia también. No solamente esto es para gente mayor como nosotros. Hay gente que dice: ese es para los viejitos, nosotros los viejitos. Y no es así. Esto es para todos. El evangelio es para todos. Alabado Dios para siempre. Dios es bueno, hijo. Dios es bueno.
Dios es bueno, Dios está ministrando en tu vida, está sanando muchas cosas. Dios está sanando en el nombre de Jesús. Entonces, si hay alguna otra persona en esta mañana, por favor, lo invitamos a que pase a este lugar. Hay una familia, hay un esposo que, alabado Dios, ¿necesitas oración? Okay. ¿Alguien más? ¿Quién más es valiente para dar ese paso, reconciliar su vida con el Señor también? Quiere hacer votos, haga votos con el Señor, haga votos con Él, diga: yo quiero cambiar mi vida, yo quiero ser diferente. Dios te bendiga, hijo. Yo no quiero terminar este año como lo terminé el año pasado, quiero que este año sea diferente. Yo quiero romper con todas las cosas viejas pues que me han impedido ver resultados en lo que hago. Toda frustración se va, toda crisis se tiene que ir en la vida de ustedes. Y vamos a repetir estas palabras en una oración. ¿Alguien más? Ajá. ¿Sí? ¿Alguien más va a aceptar a Cristo como Salvador? Tráiganme este hombre, por favor. Levántenlo y me lo traen para acá. Tráiganlo. No me lo golpeen, por favor. Con cuidado. Gracias. Usted se me va a quedar aquí, paradito. Usted también. Y vamos a repetir esta oración, que es muy importante. Señor Jesús, en esta hora te acepto. Yo renuevo mis votos delante de ti. Me reconcilio. Entrego mi vida. Desde ahora rompo con todo pasado. Señor, perdóname. Límpiame con tu sangre. En el nombre de Jesús. Eres libre. Se rompen cadenas. Se rompen cadenas. Se caen cadenas. Cadenas se caen. Se caen en el nombre de Jesús. Se libre. Se libre. Se libre. Se libre en el nombre de Jesús. Hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Ahora se rompen estructuras mentales, se rompen en el nombre de Jesús. Se rompen en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. Ahora, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te alabamos y te damos gloria. Démosle un fuerte aplauso a Jesús en este día. Señor. Tengo todo, mi amado, mi tesoro.